Queridísimo Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, qué gusto me da saludarte. Mi querido David, el gusto es mío como siempre. Muchas gracias por invitarme. Oye amigo, hoy presentaste un libro verdaderamente interesante sobre la inclusión financiera de los mexicanos en los Estados Unidos. Así es, David, presentamos un libro hoy que publicamos conjuntamente entre BBVA México y el Centro de Estudios Económicos México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, que dirige Rafael Fernández de Castro. Y es un libro, David, acerca, que hace un diagnóstico acerca de la inclusión financiera de los migrantes, tanto los migrantes mexicanos en Estados Unidos como las familias de estos que reciben remesas. Entonces hacemos ahí pues una radiografía de cuál es la situación, recomendaciones de algunas políticas para aumentar este nivel de bancarización que tienen los migrantes y sus familias. ¿Qué encontraron, Carlos, en este libro? Porque hay que dejarlo muy claro. Si hay expertos en el tema de la migración y las remesas, y la inclusión financiera a los dos lados de la frontera, son ustedes. Llevan ya, ¿qué? Por lo menos 20 años haciéndolo, ¿no? Pues sí, casi 2 décadas de hacer este análisis, de estar en estos temas, David. Gracias por el comentario. Mira, te diría, lo primero que encontramos es que México es un país que, a pesar de su tamaño, a pesar de la sofisticación de su sistema financiero, pues tiene un nivel de inclusión financiera bajo. Somos la 14ª economía del mundo, tenemos un sistema financiero muy sofisticado y, sin embargo, menos de la mitad de los adultos tienen una cuenta en el sistema financiero. Esto, desde luego, compara mal con países avanzados, David, pero estamos más retrasados en esto que países como Ecuador, como Perú, como Argentina, con todos sus problemas. Incluso Venezuela tiene mayor bancarización. Entonces, encontramos que hay un reto ahí muy grande. Creemos que la principal causa de esta baja bancarización es la gran informalidad que hay en nuestro país. Entonces, este es un primer tema. Segundo tema, David, que encontramos es que los mexicanos en Estados Unidos están más bancarizados que los mexicanos en México. Así como decimos, menos de la mitad de los mexicanos tienen una cuenta en Estados Unidos, en México, perdón, los mexicanos en Estados Unidos tienen el 80% tiene una cuenta. Entonces, simplemente por el hecho de ya estar en Estados Unidos, hay una mayor posibilidad de acceder al sistema financiero. Ahora, esto también... Además las formas, ¿no? O sea, por las formas de pago, por todo este tipo, siendo que la economía de Estados Unidos es una economía que se maneja todavía bastante efectivo, ¿no? Totalmente. Mucho en efectivo, todavía de hecho se utiliza mucho el efectivo y mucho el cheque. Pero a pesar de esto, pues hay más bancarización. Ahora, depende también de qué mexicanos, David. Lo que vemos es que los mexicanos de segunda generación son los que ya tienen mucho más acceso, pero los mexicanos que nacieron en territorio nacional y que están en Estados Unidos, eso sí lo tienen más complicado para tener una cuenta, y no se diga para obtener un crédito bancario. Ahí ¿Que eso tiene mucho que más. ver con la legalidad de la estancia o con qué tiene que ver? Exactamente, tiene que ver con que en muchos casos no tienen los documentos y por lo tanto no pueden solicitar un crédito. Entonces también ahí hay un reto en bancarizar a esos mexicanos. Otra cuestión que encontramos, David, es que a pesar de que México tiene retos enormes de bancarización, los familiares de migrantes que reciben remesas tienen mayores niveles de bancarización que el resto de la población. Entonces tienen mayor número, un mayor porcentaje de ellos tienen cuenta bancaria, un mayor porcentaje tiene crédito. En muchos casos, una persona que recibe una remesa con regularidad, eso puede ya constituir una prueba de ingresos, con lo cual una institución bancaria le puede dar Ya un hay crédito. algunos otorgantes de crédito que las usan, señaladamente, Exactamente. por ejemplo, Electra, Exactamente. Coppel, andan aceptan ese como parte del ingreso. Exactamente, ya es un comprobante de ingresos si una persona recibe recurrentemente remesas. Entonces, pues eso ha significado
pues que los receptores de remesa tengan algo de mayor inclusión financiera. Creo que el reto hacia adelante va a ser lograr bancarizar más a las familias receptoras de remesas, pero sobre todo algo que hemos hablado tú y yo, David, en otras ocasiones, que las remesas puedan constituirse en un vehículo para que los familiares puedan emprender. Mayoritariamente las remesas hoy se usan para consumo y creo yo que eventualmente podemos trabajar para que quien recibe una remesa pueda emprender, pueda tener un negocio, y ahí creo que tenemos mucho que trabajar instituciones financieras y autoridades para que esto ocurra. ¿Cómo hacer eso? O sea, porque se han registrado algunos proyectos. Yo recuerdo, ¿no?, en el sexenio de Calderón, por ejemplo, que decían 1 a 1 para emprendimientos, como que nunca han acabado de pegar esas cosas, y que desgraciadamente, como bien lo dices, este dinero se usa para que la gente coma, no cambia la condición de vida de quienes reciben las remesas, a pesar de ser, al último dato, más de 5.800 millones en un mes, ¿no? Exacto. No es transformacional. Que para ello, pues habría que trabajar en educación financiera, en mostrarles las ventajas de un crédito, en educación de cómo abrir un negocio, porque no hay razón para pensar que no podría ocurrir. Nuestros compatriotas en Estados Unidos, muchos de ellos son emprendedores, David, muchos ponen negocios que tenían siendo exitosos, Sí. pero los familiares aquí también podrían hacerlo. Si generamos las condiciones adecuadas, ¿no? Aunque siempre hay como un sesgo. Quienes migran generalmente son los mejores de sus familias, o los más emprendedores, por dejarlo así, ¿no? Los más arriesgados, los más dispuestos a... Mira, déjame usar la palabra que la quieren usar mal, los más aspiracionistas, ¿no? Los que tienen más aspiraciones. Tienes toda la razón, son los que están más dispuestos a tomar riesgo. Coincido, la comparación no es válida porque quienes se van son más emprendedores, y en ese sentido, otra cosa que destacamos en el libro es los mexicanos en Estados Unidos no le quitan empleo a los estadounidenses, no hacen que los salarios sean más bajos, por el contrario, está demostrado. Ese es un mito racista, ¿no? Ese es un mito racista totalmente. Y el premio Nobel de hace 2 años en economía lo mostró. Los migrantes contribuyen a la economía y la enriquecen. Entonces, yo coincido contigo, David. Cuando un mexicano migra a Estados Unidos, gana Estados Unidos y pierde México. Hay gente que no acaba de entender por qué me molesta tanto que un gobierno, el que sea, el de Fox o que festejen las remesas. Yo estoy total y absolutamente convencido, y sácame del error si he vivido en el error, que son una medida del fracaso de un país para darle oportunidades a gente emprendedora, productiva, trabajadora en su propio país. Coincido, yo creo que eso no se debe festejar, por el contrario, cuando ocurre esto es una señal de que personas valiosas, emprendedoras, tomadoras de riesgo, no encontraron la oportunidad en el país y tuvieron que irlo a hacer a Estados Unidos. Entonces yo creo que mayor número de remesas, mayor número de migración, pues es un indicador del fracaso como país en generar oportunidades para nuestra población. Permíteme salirme tantito del libro en particular. ¿Qué está pasando con las remesas en toda América Latina? Porque hay quienes tratan de venderlo como, vean lo bien que está México, que los migrantes quieren mandarle más dinero a sus familias. Es un fenómeno, el crecimiento de las remesas en América Latina es verdaderamente impresionante, ¿no? Es impresionante, exactamente, y por esa razón yo creo que los que dicen se están enviando remesas porque México está bien, están errados. De la misma manera, David, que los que dicen las remesas están creciendo mucho por lado de dinero, también están errados. Las remesas están creciendo mucho porque el mercado laboral en Estados Unidos está muy fuerte y por eso, como dices, crecen a toda Latinoamérica. De hecho, México no es a donde más están creciendo más a Guatemala, a El Salvador, a la República Dominicana. Entonces, hay que tener cuidado en decir que estas remesas son un termómetro del éxito del país, ¿no? Y ni siquiera estamos si son un termómetro del fracaso.
¿Qué Así es. sería de este país? No sé si existe esa medición, pero habría que hacerla quizá. ¿Qué sería de este país si esos mexicanos, esos 30 millones, ¿no? Sí. Si esos 30 millones de mexicanos, 20 de ellos estuvieran trabajando aquí en México, pudieran emprender aquí en México, pudieran tener esas condiciones, ¿no? Exacto, sería otro país, estaríamos en otra trayectoria de crecimiento, entonces yo coincido, no es medida de éxito, es medida de fracaso, y nuevamente no es algo particular con México, está ocurriendo en toda Latinoamérica y está ocurriendo pues porque hoy es mucho más fácil en Estados Unidos obtener un empleo, la tasa de desempleo está en niveles muy bajos comparados al promedio histórico y además es un empleo que es mejor remunerado. Por eso están creciendo las remesas a toda Latinoamérica, no solamente a México. Yo diría Que que es México un es el nivel, país que más remesas recibe, pero eso es otra historia. es el que más remesas recibe, pero no es a donde más han crecido. Han Ajá, crecido ajá. más que otros países. Y es donde más recibe, pues en parte porque tenemos más migrantes y somos un país más grande. Pero, por ejemplo, en relación al PIB, no es donde más importancia hay. Con Claro. nosotros pesan 4 puntos del PIB, en Guatemala y El Salvador están cerca de los 2 dígitos, o sea, ni siquiera es donde más pesan como porcentaje de la economía. Querido Carlos, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Muchas gracias por esta plática. Gracias por la oportunidad, David. El abrazo te lo mando yo a ti.